Siendo las 20 horas del día 13 de mayo del año 2025, declaro abierta la sesión académica de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la presentación del libro Fundaciones Civiles y Eclesiásticas en los Altos de Jalisco, por el doctor José Sósimo Orozco y la doctora Verónica Valencia Salazar. Cedo los micrófonos a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Nos acompaña la doctora Verónica Valencia Salazar, consorcio y autora, y el doctor José Sósimo Orozco, consorcio y autor, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar lectura a una breve semblanza de nuestros consorcios participantes. La doctora Verónica Valencia Salazar es licenciada en Turismo, abogada y maestra en Comercio y Mercados Internacionales por la Universidad de Guadalajara, profesora por más de 35 años en la carrera de Turismo, Economía, Contaduría del CUSEA de su alma mater. Autora de diversos textos en Derecho, coautora con el doctor José Sósimo de las investigaciones primigénicas que plasman la historia de San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y los Altos en Jalisco en general. Miembro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Comunidades Mexicanas, ponente en diferentes foros a nivel nacional e internacional, donde ha obtenido valioso reconocimiento por sus investigaciones históricas de los Altos de Jalisco. Asimismo, el doctor José Sósimo Orozco es abogado, maestro en Derecho Penal y doctor en Letras por la Universidad de Guadalajara, de donde es profesor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con 49 años de antigüedad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, pertenece a esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con su trabajo de ingreso, Proceso Integrador de Arandas, de fecha del sábado 5 de enero de 1985. Pertenece también a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Comunidades Mexicanas. Es autor de las obras Arandas y sus delegaciones, 1988, Fundaciones Civiles y Eclesiásticas de los Altos de Jalisco, 2020, San Ignacio Cerro Gordo, un pueblo de Jalisco con su hacienda, su gente y su historia, 1983, Historia de la Cultura Jurídica Tapatía, 2016, Historia del Derecho Universal y Mexicano, sexta edición, 2022, La verdadera fundación de Arandas, Jalisco, 4 libros, 2011, en coautoría con la maestra Verónica Valencia Salazar, entre otros libros, lo cual le ha valido reconocimiento a nivel nacional e internacional, a lo cual vamos a ceder el uso de la palabra. ¿Bajamos de una vez? Sí, pasemos. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Agradecemos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, al doctor Adalberto Ortega Solís, presidente, y desde luego sus autoridades, que integran desde luego este importante sino del conocimiento, así como el excelente equipo de trabajo representativo por parte de Rosy Guerra en el aspecto administrativo. Agradecemos por permitirnos estar aquí con ustedes para presentar la obra Fundaciones Civiles y Eclesiásticas en los Altos de Jalisco. Bueno, este libro contiene precisamente, pues, en el aspecto civil, mercedes reales, haciendas y ranchos, colegios, misiones y congregaciones en el aspecto eclesiástico, los últimos 3 puntos de este subtítulo.
de la cual desde luego somos autores la maestra Verónica Valencia Salazar, Guillermo Hernández Orozco y su servidor, doctor José Sósimo Orozco Orozco, socios de esta benemérita institución, y desde luego a las personas presentes, socios, muchas gracias. Este es el escudo de Arandas y aquí pues una breve explicación. La maestra Verónica Valencia Salazar pues es mi esposa y tenemos ya 43 años de casados, y de la misma manera tenemos ese tiempo en la búsqueda de la fundación de Arandas. Y pues desde luego ya tenemos 6 libros publicados en relación a ese tema y seguimos desde luego investigando. Las fotografías de esta obra, aproximadamente 100, son de su servidor. Y como ustedes notarán, en cada una de ellas hay una búsqueda. Vamos a pasar a una diapositiva de la portada. Desde luego allí incluimos 4 elementos importantes. San Ignacio Cerro Gordo, con la devoción a San Ignacio Loyola, Arandas, que se encuentra en la parte inferior, en el 4º elemento, con la devoción a la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, la fotografía es de la Hacienda Santana Pacueco y el colegio precisamente jesuita en Guanajuato. Bueno, pues en cada elemento, como decíamos, hay una búsqueda. Quisiera encontrar precisamente el documento que ya tenemos conocimiento de él, pero no hemos podido encontrar el libro del notario Juan Sedano, donde se encuentra confirmada esta merced. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta fotografía fue tomada desde el Cerro del Cubilete. Pues es una foto del Valle de Guanajuato, al fondo las lluvias que muy pronto seguramente tendremos. Como lo dijimos, hemos tratado de buscar hasta por debajo de las piedras. Siguiente, por favor. La fundación de Arandas. Y pues esta obra la emprendimos pensando en que podría encontrarse un elemento importante, como se menciona en la tradición establecida en Arandas, acerca precisamente de una congregación. Y desde luego que lo hubiéramos reconocido si se hubiera encontrado, pero no fue así. El libro contiene al final los índices onomástico, geográfico y general, muy importantes. Bueno, también la búsqueda de la Fundación de Arandas no ha sido fácil, porque ese lugar se encontraba en los límites de la frontera norte para la Nueva España y de la frontera sur para el caso de la Audiencia de la Nueva Galicia, que también era el punto límite de los purépechas de Michoacán y los grupos tecuejes de Jalisco, que se encontraban en el Cerro Gordo. Del Cerro Gordo, la parte poniente pertenece a Tepa, y allí precisamente se encontraba ese grupo, y a cuyas faldas se encuentra pues la población, este templo de San Ignacio Cerro Gordo, que viene en la siguiente diapositiva. Es un templo que tiene un diseño único, son varios diseños. Las personas de San Ignacio hicieron miles de ladrillitos pequeños para efecto de pues adornar precisamente este lugar.
Y bueno, la investigación es infinita. Podríamos todavía dedicarle más tiempo al aspecto del templo de San Ignacio Rogordo. Anteriormente, la población de Arandas, hacia la parte oriente y norte, no se encontraba precisamente pues fundada o establecidas personas. Eran los famosos indios muy belicosos llamados huachichiles. Pues esos indios indígenas sería el término, sí, el término actual que se les debería denominar, pero ellos, encendidos en la batalla, desde luego portaban como penachos en la cabeza las cabelleras de las personas que habían ya privado de la vida. Pues esos indígenas belicosos fueron los que estaban constantemente agrediendo a las personas que querían fundar precisamente Lagos de Moreno, Nuestra Señora de los Lagos, en 1563, y que pues no dejaban a las personas hasta que les quitaban todo lo que tenían. Y ya enfurecidos, pues desbarataban las personas y se las comían. O sea que había un salvajismo desmedido. Bueno, pues esta obra es precisamente un mar de información, y podríamos pensar que, aunque no se encontró precisamente ese dato que se tiene como una especie de leyenda en Arandas, que había sido una congregación, pues nos sirve al contrario para reafirmar que nuestras fechas que hemos encontrado en libros de escribanos es 2 de marzo de 1592, en la siguiente diapositiva, muchas gracias. Y bueno, pues en esta fecha, Arandas era el punto del camino real de la plata, que venía de México precisamente hacia las minas de Zacatecas. Y pues, como decíamos, y sigo desde luego insistiendo, hay una búsqueda precisamente por encontrar ese antecedente de la fundación del lugar. Y ya en la actualidad nuestros datos en cierta manera comienzan a ser reconocidos en Arandas. En la siguiente diapositiva se encuentra, es esta, perfecto, gracias. Se encuentra el monumento al Pípila, y desde ese lugar tomamos un acercamiento hacia Guanajuato. La siguiente diapositiva. Y pues ahí se encuentran los lugares más representativos de Guanajuato, su universidad, su catedral, en fin, ahí se encuentra, desde luego, con un acercamiento pudimos tomar esta fotografía, el colegio jesuita, que también es importante. Bueno, pues hay un dato acerca de los jesuitas. Ellos salían cada año a diversos lugares con sus misiones a dar tranquilidad a las personas que se encontraban, como dijimos, en diferentes lugares. Y para este caso, en Arandas hubo una misión que fue de fecha del 7 al 26 de febrero de 1765. Bueno, pues este dato es importante porque en Arandas ya se encontraban 3,000 personas, 3,000 jefes de familia. El documento así se registra, sin contar esposas, hijos y visitantes. Entonces, fácilmente rebasaba este número de 3,000, podríamos pensar en 9,000 personas. Y desde luego que también había esclavos.
En Arandas había 12 personas que eran arrendatarios de la hacienda de Santana Pojueco. Santana Pojueco, pues una hacienda que se encontraba, esa hacienda, en los límites de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y que en la actualidad se encuentra su casco principal en Guanajuato. Pues quisiera seguir hablando, pero quisiera invitar a la maestra Verónica Valencia Salazar para que continúe, por favor, con esta exposición. Y desde luego, pues hago un pequeño paréntesis para decirles que esta casa es muy agradable y sin duda es un espacio propicio para el conocimiento. Adelante, por favor, y gracias. Es importante precisar que una de las fuentes primarias consultadas hace más de 40 años para la conformación de la historia de Arandas y de San Ignacio Cerro Gordo por los autores Orozco y Valencia fueron los registros eclesiásticos de la parroquia de Ayo el Chico, donde efectivamente ya se mencionaba el puesto de las arandas. Aquí me regreso un poquito porque es la secuencia de la historia. O sea, primero fue el Cerro de las Arandas, pero no con el término peyorativo que a lo mejor hoy lo manejamos. El cerro era una elevación propia nada más para un guerrero, para alguien que se distinguiera en el servicio de las armas, porque era el punto estratégico de cruce de caminos, donde se iban a situar aquellas personas, aquellos ejércitos que iban a proteger a los viandantes. Entonces, el Cerro de las Arandas de don Diego de Padilla Dávila nos dice la calidad de ese caballero, ¿verdad? Y de su familia. Aquí, ya en 1765, se habla del puesto de las Arandas. El puesto como aquel lugar de refugio, de albergue, de protección hacia el viandante. Era, como dijo el doctor Sósimo, la ruta hacia Zacatecas. Venía de México y venía de Colima. O sea, era muy grande la cantidad de mercancías que circulaban. Y el documento original nos narra que a fines del mes de enero salieron los padres misioneros, habiendo estado en la Villa de León el padre misionero del Potosí, que según la nueva providencia debía acompañarlos, y emprendieron su derrota o derrotero para la jurisdicción de Ayo el Chico, que desde el año antecedente se había misionado. En 1764 estuvieron los padres jesuitas en Ayo el Chico. Y misionaban los padres de San Luis Potosí actualmente, ¿verdad? Así le diríamos, de San Luis Potosí, y los de Guanajuato. Y se reunían en los lugares donde trabajaban para los indígenas. Hallábanse en ese pueblo haciendo misión por el mes de febrero del año 64, o sea, a Ayo el Chico. Y al fin concurrieron los principales vecinos de un paraje llamado Los Altos, pidiendo se les hiciese misión en sus rancherías, porque la distancia no había permitido a las más de la gente el bajar a la cabecera. Fue imposible por entonces dar gusto a tantos. Pero acordándose este año de sus deseos, se llevó por justo irles a satisfacer sus santos intentos. Este paraje, llamado Los Altos, por ser natural situación elevada sobre la de Ayo el Chico, y no poco, en un monte cuya mesa tiene muchas leguas, se compone de rancherías pertenecientes a la hacienda de Santana Pacuecos. Los más llegaron por todos con como 70, pero son 12 los más principales y que parecen gente distinguida, distantes de la cabecera hasta 7 y 9 leguas. En el rancho de las Arandas se ha hecho como la cabecera de este ramo. Hay una pequeña capilla y allí se destinó para la misión que dio principio el día 7 de febrero.
comenzándola con el rosario acostumbrado y siguiendo sin particularidad digna de notarse. La comunión fue el día 23 y llegó a un número crecido. Los niños tuvieron su instrucción acostumbrada y dispuestos que fueron, comulgaron hasta 164 el día 26, teniendo por la tarde su función. En este rancho había antes un sacerdote de pie que sirviese como de vicario, siendo obligación de los 12 arrendatarios principales darle la limosna de un mes al año, colectando para esto entre los otros. Murió dicho vicario y habiendo varios disgustos entre los reverendos padres ministros, que dichos sujetos no se puso otro, con lo que carecían absolutamente de todo socorro espiritual, principalmente en tiempos de aguas, que es imposible bajar a la cabecera, siendo muchos los que morían sin confesión y los más sin viático. Trándose del remedio de esto y convenidos todos, se dieron las providencias convenientes, quedando asentado el restablecimiento de un sacerdote y su congrua inmediatamente, manejada por el administrador de la referida hacienda de Santana Pacuecos. La situación de estos ranchos es opaca, escasa de agua y expuesta a unos recios vientos que casi diariamente se levantan por la tarde. Ya atrás queda dicho cómo llega el padrón de estos a los 3,000, pero son 3,000 jefes de familia. Arandas tuvo el sistema medieval durante muchos años. Podíamos hablar nosotros de la independencia, 1810, era un régimen feudal esclavista. Ahora lo sabemos nosotros. Entonces, los arandenses, casi hasta 1950, por no irnos un poquito más adelante, acostumbraban la cantidad de 20 hijos. 20 hijos legítimos. Pero había el derecho de pernada, y había esclavas, y había sirvientas, ¿verdad? Entonces, con esos datos más o menos, pues ya los presentes podrán imaginarse la población, ¿verdad? Decía el doctor, como 9,000 personas. No, había esclavos que eran en mucho número, ¿verdad? Un número crecido de esclavos, los sirvientes y demás. Bueno, ahí le dejamos. Nuestras conclusiones. Los padres misioneros salen del Colegio de Guanajuato el 30 de enero de 1765 hacia el puesto de las Arandas. Ellos le denominan rancho. Antes hubo necesidad de ponerse de acuerdo para establecer en dónde se efectuaría la misión. La misión se concretó en el templo antiguo de esta población. No fue un intrincado litigio entre los vecinos de las Arandas, como menciona la tradición oral que llegó a nuestros días. Fue el ponerse de acuerdo en el mejor lugar, en su accesibilidad, con amplias calles para las procesiones, con los dormitorios suficientes y cómodos para los padres cerca del templo donde se llevaría a cabo la función, con espacio abierto para que pudieran estar las personas que no cupieran en la capilla. Siendo el puesto de las Arandas el que contaba con iglesia, aunque rústica, de adobe, techo de paja, una cruz en su altar, ya tenía ropas y ornamentos necesarios, los mismos que se describen en otros templos de la época, como por ejemplo el de San Ignacio de Loyola de Cerro Gordo. Esta descripción del templo y todo su contenido la podrán ustedes encontrar en el libro que precisamente hoy se presenta. En ese libro aparte van a encontrar el primer mapa conocido de la región de San Ignacio Cerro Gordo. Está el Cerro Gordo y sus extensiones que se extendían hasta el Carrizal. Por lo tanto, queda totalmente establecido quiénes son sanignacienses desde aquella época. En Tepatitlán no era posible. También ellos fueron a solicitar las misiones por ser parte del Obispado de Guadalajara.
En San Ignacio Cerro Gordo no era necesario, pues el hijo de doña Antonia Martínez Castellanos, dueña del mayorazgo, era sacerdote jesuita y por lo tanto en esa hacienda con frecuencia vacacionaban estos padres y daban apoyo espiritual y enseñanza a sus trabajadores. Hay constancia que San Ignacio Cerro Gordo contó con escuela para los hijos de los trabajadores desde muchísimos años, digamos que por lo menos hay constancia desde mediados del siglo XVIII. En las otras rancherías no se tenía cómo recibir a tanta gente como seguramente se preveía, tomando en cuenta que había experiencia por lo vivido en Ayo el Chico y a Totonilco el Alto. Ya sabían que las personas se trasladaban en multitudes. Además, el cementerio, sin duda, estaba frente al templo y se consideró que, como en Atotonilco, se podía utilizar para hospedar a tanta gente. La narración de la misión a Totonilco sí lo especifica. La gente se ubicó en el panteón para escuchar a los sacerdotes que estaban dentro de la capilla. Empieza la misión el día 7 de febrero de 1765 con un padrón de 3,000 cabezas de familia, más esposas, hijos, sirvientes, esclavos y visitantes. El puesto de las arandas estaba listo para recibir a los viandantes. Había posta y comercio, fuentes para agua potable. Los 12 principales sabían organizarse y estaban enterados cuánto podía aportar cada cabeza de familia. Había que fabricar faroles para las procesiones. En muchos lugares los niños vestían ropa especial. Los vestían de ángeles y también el día de la comunión era especial. Se necesitaban coronitas y corazones de flores, entre otras cosas. Hoy podemos explicarnos por qué en Arandas ha fructificado la industria de la elaboración de vestidos de primera comunión, bautizos y complementos como coronas, velas adornadas, etc. Pues es una industria que nació. Vemos en la presentación, ahí está el mapa. Son mapas muy interesantes. Este es un mapa actual que nos indica más o menos desde Arandas, hoy es Arandas, pero las Arandas era la distancia hacia Ayo el Chico, Ayotlán, hacia Tepatitlán de Morelos y hacia Jalos, un poquito más arriba de Valle de Guadalupe, y hacia San Ignacio Cerro Gordo, que eran los puntos como de tránsito necesarios. Pero eran grandísimas las distancias. Entonces los que se fueron de Tepatitlán a Ayo, pues ustedes podrán darse una idea de todo lo que tenían que caminar, ¿verdad? Y eran multitudes las que buscaban cada año las misiones de los padres. Todo lo anterior es como está en el documento original y se anota que ya desde 1762 los habitantes de los Altos se apersonaban en los lugares más cercanos a ellos, donde había misiones, y aparte de participar en la función y confesarse y comulgar, participaron en los sermones, los rosarios, las procesiones, etc. Insistían en contar con misiones en sus pueblos. Estuvieron en Ayo el Chico y después en Atotonilco. Se menciona hasta 70 personas, 12 las más principales y los habitantes de Tepatitlán también. Este dato lo debemos tener presente, pues es muy significativo. Pensamos que no fueron 70 personas del puesto de las Arandas, fueron 70 personas también de las rancherías cercanas, arrendatarios de Santana Pacueco. Eso está muy claro. La descripción de la octava visita en el año de 1765 es medular para reflexionar en que ya establecidas las misiones de forma regular a partir de su casa sede de la ciudad de Guanajuato, estas se establecieron en los Altos, pudiendo haber llegado por el camino de Atotonilco o el camino de Jesús María, Barranca de Viudas, o bien el de Ayo el Chico. De ahí a la hacienda de San Ignacio Cerro Gordo, Tres Palos, Carrizal, El Nopal, Los Ocotes, el puesto de Arandas, sucesivamente. Así como en el resto del obispado de Michoacán, podemos decir que en las poblaciones de los Altos siempre hay una capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y otras dedicadas a la Virgen de Guadalupe, cuya devoción sin duda surge de estas misiones. Se perdió en la mayoría la devoción a la antigua imagen de la Soledad, traída por la Hermandad de Santiago, de San Ignacio de Loyola, de la Virgen de Loreto, la Virgen de San Lucas o San Francisco de Borja, que también fue llevada por los jesuitas. No nos quedemos con ganas de saber quiénes fueron a Ayo el Chico a pedir las misiones. Fueron como 70.
En el sitio Nopal o Manantiales estaban los descendientes y herederos de don Pedro de Velasco, cuya hija fue esposa de Cristóbal Hernández Gamiño, Clemente, Domingo, Pablo y Juan Marciano y otros hermanos Hernández Gamiño, Martín y Cristóbal Vázquez, Andrés Sánchez de Aparicio, Domingo Justo Máximo Cerón y su esposa María de San Joseph Navarro, así como sus hijos Vicente y Gertrudis Navarro, Juan Antonio Hernández Lomelín, Francisco de Aceves. El teniente del puesto de las Arandas era Miguel González Hermosillo, Joaquín González, Dionisio Montes de Oca, Juan Antonio Ramírez, Alejandro Arias de Puga, Luis Antonio y Juan Antonio Camarena de las Arandas, Juan Manuel Tello de Orozco y Sebastián Ornelas en el puesto de Santa Rosa, Anselmo García en el Ojo de Agua, Francisco Javier Ríos de la Campana, Félix Hernández de Mexiquito, Bernabé Sánchez, Bartolomé y Miguel López, Joseph Cano de la Sabanilla, Patricio Rodríguez de las Raíces, Juan Francisco Gascón de la Troje, donde además había otras familias Camarena, de la Torre o Torres, que habitaban en los edificios, los Asensio, que estaban en el Carrizal, el Nopal, San Francisco, entre otras poblaciones. El censo eclesiástico de 1768 del libro de bautismos de las Arandas nos da una idea por familias de quienes solicitaron las misiones y también auxilia en el conocimiento de la región. Hoy podemos valorar más el trabajo que costó tener a los padres jesuitas y su misión en los Altos de Jalisco. ¿Por qué no fue en Tepatitlán si ellos también necesitaban estos servicios espirituales y los buscaban a costa de tantos sacrificios como significaba el traslado a otras regiones de Guanajuato y Michoacán, de San Luis Potosí, etcétera? Porque Tepatitlán estaba comprendida en la Nueva Galicia, pero para los jesuitas de Guadalajara no era su ruta de misiones esta región, más bien era hacia Aguascalientes y Zacatecas, hacia las costas del Pacífico o hacia el norte de los reinos. Al leer las narraciones verdaderamente se siente el aislamiento de la región en materia eclesiástica. En Querétaro y Guanajuato se lee el interés de los propietarios de haciendas por tener un capellán. En las fábricas también se les pagaban de 300 a 400 pesos a los padres por misionar en la Nueva España. En las sierras donde había indios dispersos se procuraba la construcción de iglesias y capillas y poner un padre permanente. Algo más pasaba en los Altos y no era la pobreza de la gente o de la tierra. Hoy diríamos que, como se describe en otros lugares, había un grupo de personas cuyos intereses predominaban sobre el bien común y ese aislamiento facilitaba la realización de sus objetivos. Que era difícil que cooperaran las personas para pagar al padre, que los malos caminos en temporadas de lluvias dificultaban el tránsito. Sin embargo, sabemos que era el camino para llegar a Zacatecas, a Colima, Guanajuato, a México, etcétera. Que había mucho comercio por los cientos de miles de cabezas de ganado, ovino, caprino, porcino, caballar, mular, que pastaban los campos y se llevaban hacia las ciudades importantes de entonces, llegando desde Querétaro estos ganados. Sin embargo, había alrededor de 25 puestos o postas para auxilio y hospedaje del viandante solo en lo que hoy es el municipio de Arandas, lo que es un indicativo del volumen de comercio en los Altos, y la gente siguió pobre por muchos siglos. Sabemos algo novedoso. La región se fortificó gracias a personas del vecino estado de Guanajuato, que invirtieron sus caudales buscando el progreso de su pueblo. Un colegio y unas misiones que dejaron escuela y que gracias a ella cambió la manera de pensar de la mayoría de los habitantes. Posiblemente de allí surgieron las industrias que después se desarrollaron en los Altos y que propiciaron lemas como Pauper Terra, Laboriosa Gens. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias. Podemos cambiarle a la... Ahí está la niña que todavía se da en la actualidad. Esta fotografía es muy actual, no tiene más de 10 años, donde las niñas van a buscar sus coronas de flores todavía para participar en los servicios religiosos, ¿verdad?
es herencia de los padres jesuitas. Los vestidos de primera comunión, las veladoras, todo ese ajuar, ¿verdad?, que todavía nos enorgullece a nosotros. Le pasamos, por favor. Todavía en todas las comunidades se dan las procesiones a la Virgen de Guadalupe. Esta es de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Nos tocó como suerte poder disfrutar de esta celebración eclesiástica, pero en nuestros pueblos de los Altos también las procesiones, ¿verdad?, de la Virgen, devota de la Virgen, en el mes de enero. Nos vamos a encontrar. Adelante, por favor. Así son nuestras festividades actualmente, ¿verdad? Hubo gente que apoyó mucho porque sí, según las crónicas, pues se quejaban de que cómo, ¿verdad?, en los servicios religiosos los indios bailaban y todo, y por allí hubo alguien que dijo, no, está muy bien, ellos así son sus celebraciones y vamos a respetarlos, y pues hasta la actualidad, ¿verdad?, todavía disfrutamos de esas danzas. Adelante, por favor. Y este es el escudo de Arandas, Jalisco. Pues ese es histórico, es un patrimonio, ¿verdad?, de este municipio actual. Y allí, como a lo mejor ustedes lo ven muy sencillo, pero trae una explicación que es digna de toda la gente que elaboró, que trabajó, que engrandeció esta gran región de los Altos de Jalisco. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer una primera pregunta, si me lo permiten. El maestro José Sósimo y la doctora Verónica. Hablan de que no encuentran la fundación de Arandas, ¿verdad? El documento. Así es. El documento de la fundación. De la Merced. Que podría estar en un protocolo de algún notario, sí, o sea, de un escribano de entonces, que así se llamaban, sí, escribanos. Sí. Fue don Benito Juárez el que vino a hacer la distinción entre escribano y notario, ¿verdad? El escribano seguía siendo administrativo en los juzgados, y el notario público pues ya dependía del propio Estado. Yo creo, y me interesó mucho lo que ustedes acaban de decir, que no encuentran ese documento. No sé si tienen ustedes la relación de quiénes han sido los notarios públicos en Arandas, en Ayo el Chico, que ahora es Ayotlán, que tiene, por cierto, Arandas tiene notarios, y Ayotlán también tiene un notario, que por cierto es egresado de nuestra universidad. Casi todos los notarios que existen en el Estado. Pero yo quisiera decirles que me ha interesado mucho esto que acaban ustedes de decir, porque el Archivo de Instrumentos Públicos, único en el Estado, que además tiene las primeras escrituras de 1570 y tantos, creo, más o menos, pero tiene desde entonces, el archivo se integra por todos esos documentos de los notarios que tenemos la obligación de llevar al archivo. Por cierto, el Archivo de Instrumentos Públicos hace tiempo que ya no nos recoge los libros. Yo tengo ya 60 años de notario, y de esos 60 años, solamente los 10 primeros años tiene el Archivo de Instrumentos Públicos mis libros. Entonces, quién sabe, algunos de los notarios, sobre todo en Arandas, hay varios notarios. Hay varios notarios. Habría que ver si algunos de ellos, por accidente o por lo que fuera, o por interés también, tienen algún antecedente
de ese documento. Ese documento que es tan importante para ustedes y para todos los jaliscienses, de la fundación de las Arandas, ¿verdad? Yo creo que fue muy interesante la plática de ustedes y su libro, que obviamente pues está a la venta aquí en nuestra Benemérita. Eso es lo que yo quisiera decirles, que pongo a su disposición también el asunto de investigar en el Colegio de Notarios, a través del mismo, el que nos den la información en las diversas regiones, porque ahora se dividió el notariado por regiones, para, ayudar a los propios notarios a poderse trasladar de un municipio a otro siempre que sea de su región. En el caso de aquí, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá somos los que pertenecemos a la primera región. Antes había problemas y ustedes me van a entender muy bien. Por ejemplo, en Lomas del Valle entraba el notario a Guadalajara, pero la recámara del que iba a dictar su testamento estaba en Zapopan. Y pues como los abogados nos dedicamos no solamente a consultar, sino a pelear, pues obviamente provocaban la nulidad del testamento, que había sido en Zapopan y no en Guadalajara. Este tipo de conflictos que se presentaron hicieron que se dividiera el Estado en regiones, y en esa región de Tepatitlán, Arandas, etcétera, ahí hay que ver dónde están los libros antiguos, sobre todo de ese siglo donde se supone que ahí se fundó las Arandas. Esa es como una aportación, digamos, para esa investigación tan importante que han hecho ustedes. Porque obviamente al doctor Zósimo, que lo conozco pues desde hace muchos años, y que obviamente tuve el orgullo y el honor de que fuera mi jefe de departamento de Derecho Social, ¿verdad? En el 2002 al 2007. Sí. Así es, ¿verdad? Usted me dio la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, por eso creo que es importante que todos nosotros, como que nos gusta la historia, obviamente, pues podamos poner un granito de arena a esta investigación que lleva tantos años por parte de este magnífico matrimonio estudioso e investigador. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Gracias. Javier Ochoa, buenas noches. Una pregunta y un comentario. Cuando habla de Santa María, ¿se refiere a Santa María del Valle, que está al noroeste de Arandas? ¿O es otra localidad? Esa es la pregunta, ahorita le hago el comentario. Sí, mira, Javier, gracias por la pregunta. No nos referimos a Santa María de Guadalupe de las Arandas, o sea, el templo principal que está en la plaza. Y desde luego que también existe en el caso Santa María del Valle, que es una delegación, pero no nos estamos refiriendo hacia la Virgen de Guadalupe y el nombre del templo en esta ocasión. Gracias por la aclaración, yo me distraje ahí. Y algo refirió de usted respecto a pues cómo se han desarrollado ciertas empresas, ciertas actividades en la zona de Arandas. Yo conozco más o menos bien desde la parte de San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y a Santa María del Valle, por aspectos de estudios de fauna silvestre y de patos y de cacería y otras cosas por allá. Y algo que me llama la atención es que en el caso de Hacienda de Guadalupe, que está entre el crucero que va a Totonilco, pero que luego va hacia San Julián, platicando con gentes de la zona, el manejo del agua que tenían, no actualmente, sino cuando la hacienda era una sola, de cómo manejaban el recurso hídrico para el riego y para muchas
bueno, yo pensando en los patos, que es algo que voy a los patos allá, a los estudios de aves acuáticas cada año, pero ahorita pues ya está muy dividido porque ya la tenencia de la tierra está muy fraccionada, pero me llamó la atención platicando con personas de allá, con el Güero Orozco, particularmente de Hacienda de Guadalupe, desde cómo manejaban el agua viniendo justamente de la parte noreste hacia el suroeste, hacia San Ignacio Cerro Gordo. Sí, fíjese Gracias. que pone usted el dedo en un asunto medular de la población de los Altos de Jalisco. Cuando hablamos de que es una situación muy difícil, toda la región, precisamente por la aridez, la escasez de lluvias, de agua que hay tradicionalmente, nosotros que hemos investigado, pues tenemos que remitirnos a los árabes. Los árabes tenían el secreto de la irrigación. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar España, vemos aquellos maravillosos aljibes que existían, ¿verdad? Hoy convertidos en restaurantes, algunos de ellos. Entonces, al saber nosotros, porque aquí mencionamos también que en el subsuelo del Cerro de Mexiquito hay pirámides, que en el Cerro de las Arandas, hasta años recientes existieron túneles, también es algo que mencionamos en el libro, túneles, y que recientemente los llenaron y los han ido destruyendo poco a poco, que fueron en años recientes, principios del siglo XX, los refugios para los cristeros, ¿verdad? Que eran como sótanos en las casas, pero nosotros estamos seguros de que eran aljibes. O sea, el río estaba cerca, era que transitara el agua, ¿verdad?, por el subsuelo. Entonces, los que tenían esos secretos eran los árabes. Si nos vamos a la historia de España, vemos que de 1492 a 1606 más o menos aproximadamente es la estampida, así le llaman ellos, porque expulsan a los judíos y a los moriscos, como ellos los llamaban. Yo prefiero llamarles mudéjares, ¿verdad? Porque al principio fue los con permiso para quedarse, los mudéjares. Entonces, esa extraordinaria labor que hicieron para sobrevivir esa sociedad, la expulsión de España, que dicen que se fueron al norte de África, sí, pero muchos se vinieron. Y lo vemos en censos actualmente. Yo recuerdo perfectamente una parte del censo encontrado en el archivo de Toledo, que dice que la señora Orozco se vino para acompañar a su esposo morisco, ¿verdad? Específicamente. Entonces, ¿quiénes traían esos conocimientos? ¿Sí? De la tierra, de cómo hacerla fructificar. Los españoles no. Los caballeros hidalgos pues estaban pobres porque no sabían trabajar, ellos nada más sabían de guerra, expertos guerreros, eso sí, pero no sabían de animales, no sabían de hacer producir la tierra. Y don Antonio de Mendoza, en uno de sus documentos, propone precisamente traer moriscos. Entonces, aquella famosa estampida que se da allá en España, yo pienso que más bien dice, no, es que el rey les pagó el transporte. Pues yo pienso que el rey y las casas reales que pudieron pagaron el transporte de esa gente tan valiosa y tan ignorada en nuestra historia, ¿verdad? Y que han sido los que han hecho producir esas tierras, que verdaderamente muchos las han rechazado, porque dicen que vinieron los agraristas de San Luis Potosí y al ver los terrenos dijeron, no, nosotros aquí no queremos, ¿verdad? Que les vamos a regalar terrenos por allá. No llegó gente extraña a los Altos. ¿Por qué? Porque las tierras, nada más de verlas es ponerse a llorar. Son cerros de canteras. Ustedes las conocen sin duda, las tierras de Arandas, ¿verdad? Muy difícil hacerlas producir. Y ellos las hicieron producir. Por allí vamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O alguna observación? ¿No? Bien.
Entonces, me voy a permitir entregarles nuestro reconocimiento a nuestros dos expositores. Voy a leer la primera completa y la segunda nada más con el nombre de nuestro reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Verónica Valencia Salazar por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación de su libro Fundaciones Civiles y Eclesiásticas en los Altos de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2025, y firman el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Entrego a la doctora este reconocimiento. Al contrario, gracias a usted. Y en el mismo sentido, al doctor José Sósimo Orozco por esta magnífica presentación que nos ha hecho de este libro junto con su esposa, y por lo tanto, Sósimo, reciba esto. Cedo la palabra a nuestro secretario general. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. De igual manera, a nuestros directivos, consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Les invitamos a nuestras próximas actividades. El martes 20 de mayo a las 20 horas, presentación del trabajo de ingreso de la doctora Laura Ofelia Castro Golarte, titulado Pierre Laustec, o Las andanzas por Guadalajara de un joven francés ilustrado, con la respuesta a cargo de nuestra consocia, la doctora Angélica Peregrina. También les recordamos que tenemos libros a la venta en la entrada, por si alguien los desea comprar. Los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo para seguir conversando con nuestros consocios, no sin antes solicitarles a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor. Siendo las 20 horas con 55 minutos del día 13 de mayo de 2025, nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, clausura su sesión académica del martes 13 de mayo de 2026, en donde se presentó el libro Fundaciones Civiles y Eclesiásticas en los Altos de Jalisco, cuyos autores son la doctora Verónica Valencia Salazar y el doctor José Sósimo Orozco y Orozco. Queda clausurada esta sesión. Muchas gracias.